Buen día, alumnos. Esta es su primera de 5 clases de español. El día de hoy veremos lo necesario para responder a las preguntas 1 y 2 de la hoja de ejercicios, que por cierto, los ejercicios de español tienen una segunda parte. También podremos responder la pregunta 2 de la segunda parte de ejercicios. Empezamos. Tenemos el enunciado es la mínima unidad de comunicación para que el hombre, el hablante, al receptor transmita ideas, sentimientos, acciones, comunicados. El enunciado puede clasificarse en unimembre y bimembre. El enunciado, repetimos, es la unidad mínima de comunicación. El enunciado unimembre, como tenemos aquí, este no tiene verbo conjugado. Y tenemos entre paréntesis conjugado en modo personal. Ahorita te vamos a explicar por qué esta anotación. Continuamos entonces. Enunciado unimembre no tiene verbo conjugado y puede transmitir una idea completa o incompleta. Vamos a ver. Dice pintura fresca. Pintura fresca, pintura es sustantivo, fresca es adjetivo, no hay verbo conjugado. Sin embargo, transmite una idea completa. Pintura fresca significa que no te recargues ahí, te vas a manchar, ¿verdad? Entonces, transmite una idea completa. No hay verbo conjugado, enunciado unimembre. Información a la derecha, nos dice que la información se da a la derecha, transmite una idea completa. Información es sustantivo, a preposición, la artículo, derecha es adjetivo. Así que no hay verbo conjugado, enunciado unimembre. No, correr. No, un adverbio de negación. Y correr es un verbo, pero tenemos la terminación er, así que está en infinitivo y por consiguiente no está conjugado. No correr significa, por supuesto, no corras. Vemos este anuncio, por ejemplo, en hospitales, en lugares donde es peligroso correr. Entonces, no correr no tiene verbo conjugado, transmite una idea completa, así que es enunciado unimembre. Siguiente ejemplo, el caballo blanco de Napoleón. El caballo blanco de Napoleón, aquí no hay verbo conjugado, enunciado unimembre, y por cierto, no dice nada. El caballo blanco de Napoleón, pues el caballo blanco de Napoleón, ¿qué? No dijimos nada, ¿verdad? Es una idea incompleta. En conclusión, el enunciado unimembre no tiene verbo conjugado y puede transmitir una idea completa o incompleta. Es un poco más interesante el enunciado bimembre. El enunciado bimembre, este sí tiene verbo conjugado y por consiguiente va a transmitir siempre una idea completa. Es lo que llamamos una oración simple con sujeto y predicado. Aquí tenemos un ejemplo de enunciado bimembre. Este es el verbo leer conjugado para la tercera persona del singular. ¿De quién hablamos? De Ana. Ana es el sujeto. Y todo lo demás va a ser el predicado. Entonces, el enunciado bimembre tiene sujeto predicado en virtud de que tiene un verbo conjugado y debido a ello siempre va a transmitir una idea completa. Ahora, quedó pendiente explicar por qué este paréntesis. Tenemos que algunos autores clasifican de enunciados unimembres aquellos que tienen un verbo conjugado, pero que no está en modo personal. ¿Cuáles son estos? Bueno, enunciados que se refieren al clima, al tiempo en sí o fenómenos meteorológicos. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, llueve afuera. Aquí está el verbo llover conjugado. Sin embargo, llover pues es un modo impersonal. Ninguno de nosotros puede llover. No puede nevar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es una frase contextual, el escenario para lo que se está diciendo, y por ello, te repetimos, algunos autores consideran estos enunciados como unimembres. Por otro lado, era primavera. Tenemos ahora al verbo ser, pero se refiere al tiempo en sí, una estación del año. Otra vez tenemos una frase contextual, el escenario para lo que se va a decir. Similar al tercer caso, son las 4 p.m., tenemos el verbo ser conjugado, pero de nuevo se refiere al tiempo, así que otra vez una frase contextual. No todos los autores están de acuerdo con esta clasificación. Te la escribimos para que la tengas presente. Sin embargo,
Ya te imaginarás que tu examen no llega tanto, ¿verdad? Así que si decimos que el enunciado bimembre no tiene verbo conjugado, con eso salimos al paso. El enunciado bimembre sí va a tener verbo conjugado con todo lo que ya comentamos. Bien, ahora vamos a extendernos un poco más en el enunciado bimembre. El enunciado bimembre tiene sujeto y predicado. Es nuestra oración simple. Aquí tenemos el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto. De hecho es lo que se predica del sujeto, ¿sí? El núcleo del sujeto, por su parte, siempre va a estar dentro del sujeto y va a ser la palabra o palabras, concepto pues, en el que recae la identidad del sujeto. Y el núcleo del predicado siempre va a estar, claro, dentro del predicado y es el verbo conjugado. Aquí te tenemos 3 ejemplos para que los consideremos. Es muy importante que siempre te fijes en lo que es el verbo. El verbo es la columna vertebral de cualquier idioma, ¿sí? Los accesorios lingüísticos, haz de cuenta que se cuelgan al verbo para que nosotros podamos comunicarnos. El verbo pues es la estrella de la película idiomática, ¿sí? El vocablo, el concepto, el fonema principal en cualquier lengua, idioma, dialecto, en fin. Entonces aquí tenemos el verbo leer conjugado, el verbo llegar y verbo caer. Ahora, al verbo le hacemos esta sencilla pregunta: ¿quién lee? Pues Ana es quien hace la acción, así que Ana va a ser el sujeto y todo lo demás es el predicado. Aquí preguntamos quiénes llegaron. Pues los obreros va a ser el sujeto y todo lo demás será el predicado. Cayeron. ¿Quiénes cayeron? Los árboles. Ese va a ser, los árboles va a ser el sujeto y, muy importante, todo lo demás es el predicado. Es imposible que alguna palabra nos quede volando y que no forme parte o del sujeto o del predicado. Ahora, aquí el sujeto es una sola palabra, así que pues la tenemos facilita, ¿verdad? Ana también va a ser el núcleo del sujeto. ¿Quiénes llegaron? Los obreros. Obreros va a ser el núcleo del sujeto, que es la palabra sustantivada. Aquí los es solo un determinante de género y número, no es el núcleo. Cayeron. ¿Quiénes cayeron? Los árboles, ¿verdad? Árboles es igual el núcleo del sujeto. Y el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo conjugado. Continuamos. Continuando, aquí tenemos otras expresiones. Las perífrasis verbales. El núcleo del predicado está formado por un verbo conjugado unido a uno o más verboides. Con los ejemplos ya va a quedar claro, pero vamos a recordar primero cuáles son las formas impersonales del verbo o verboides. El infinitivo es un verbo que termina en ar, er o ir. El participio es un verbo que termina en ado, ido, to, so o sho. Y el gerundio un verbo que termina en ando o endo. Estas formas impersonales del verbo no están conjugadas y por lo tanto no pueden formar el núcleo del predicado por sí solas, pero sí lo pueden acompañar en construcciones que se llaman perífrasis verbales. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de ellas. Dice el verbo querer acompañado de un infinitivo, ¿sí? Ese es el verbo que vas a considerar. El verbo andar seguido de un gerundio, volando. El verbo haber seguido de un participio y por acá un infinitivo. Los niños han venido a pedir, vamos a completarle la frase, ¿sí? Vamos a ver, vamos a poner que han venido a pedir dulces. Entonces, ¿quién quiere dibujar? Chemuel. Chemuel es el sujeto y todo lo demás va a ser el predicado. El núcleo del sujeto va a ser también Chemuel
Y el núcleo del predicado es una perífrasis verbal, es quiere dibujar. Aquí, ¿quién anda volando bajo? Pues Pablo, ¿verdad? Ese es el sujeto y también va a ser el núcleo del sujeto. Y todo, el predicado va a ser anda volando bajo. Y el núcleo del predicado anda volando. Por cierto, es tremendamente difícil dibujar, escribir con este lapicito, y apenas nos estamos acostumbrando. Si no me creen, intenten hacer un círculo en Paint con el mouse y se van a dar cuenta que está difícil, pero ahí la llevamos. Siguiente, han venido para pedir. ¿Quiénes han venido para pedir? Los niños. Ese es el sujeto y niños va a ser el núcleo del sujeto. Y todo lo demás es el predicado, y por aquí han venido a pedir, para pedir es el núcleo del predicado. Bien, estas son las perífrasis verbales. El verbo conjugado está seguido de un infinitivo, participio, gerundio, y así se va a formar pues el núcleo del predicado. Continuamos. Dice, clasificación de la oración de acuerdo a su sujeto y predicado. Ocurre que hay dos tipos de sujeto y dos tipos de predicado. El sujeto expreso, también llamado explícito, simplemente es el que lo tenemos escrito. El sujeto tácito, también llamado implícito o morfológico, este no está escrito. El predicado, por su parte, va a ser predicado verbal cuando tenga un verbo de acción, ya sea que se trate de una acción física como caminar, escribir, levantar. Puede ser una acción emocional como amar, odiar, querer. Puede ser una acción mental como resolver, crear, pensar. O puede ser predicado nominal cuando clasifica al sujeto, es decir, me dice cómo es o cómo está. Los verbos ser y estar son los que cumplen esta función clasificatoria. Bien, entonces, sujeto expreso está escrito, sujeto tácito no está escrito. Predicado verbal tiene un verbo de acción, predicado nominal se forma con el verbo ser o estar o cualquier verbo que asuma esa función clasificatoria. Vamos a ver, dice, Pedro siembra maíz. Aquí el sujeto, aquí no vamos a subrayar, no vamos a subrayar ni sujeto, ni predicado, ni núcleo del sujeto, nada. Solo vamos a clasificar la oración de acuerdo al sujeto y predicado que tengan. Así que Pedro siembra maíz, Pedro es el sujeto, está escrito, así que esto es sujeto expreso. Ahora, sembrar es un verbo de acción, así que esto va a ser predicado verbal. Bien, escribieron una carta. ¿Quiénes? Pues ellos o ellas, pero no está escrito, así que este va a ser sujeto tácito. Por su parte, escribir es un verbo de acción, así que también va a ser predicado verbal. Bien. Ana está enferma, Ana es el sujeto, está escrito, así que va a ser sujeto expreso. Estar, habíamos dicho que forma el predicado nominal, así que va a ser predicado nominal. Siguiente dice, seremos los ganadores. Seremos, ¿quiénes? Nosotros, pero no está escrito, así que va a ser sujeto tácito. Y el verbo ser, habíamos dicho que forma el predicado nominal. Muy bien. Siguiente, dice, el tipo se ve de pocas pulgas. El tipo es el sujeto, es sujeto expreso. Y aquí dice, se ve.
nos dice el verbo cómo el tipo se ve, cómo parece, cómo es. Es como si dijéramos, el tipo es de pocas pulgas. Así que estos verbos, esta conjugación, este pronombre proclítico y el verbo asumen una función clasificatoria. Así que va a ser predicado nominal. Juan viene a las 6 de la tarde. Juan es el sujeto, está expreso. Ahí está escrito, ¿verdad? Está explícito mencionado. Y el verbo venir aquí nos indica la idea de movimiento. Juan camina, se desplaza, ¿no? Así que es un predicado verbal. Siguiente. El río viene crecido, el río es el sujeto, así que es sujeto expreso. Y aquí el verbo venir no es como el anterior, que implicara la idea de movimiento. El río viene crecido no significa que el río se mueve, porque todos los ríos se mueven, ¿verdad? Es agua que corre cuesta abajo. Me dice cómo se encuentra el río, cómo está. El río está crecido, el río está caudaloso, trae mucha agua. Entonces asume una función clasificatoria, así que va a ser predicado nominal. Entonces, cualquier verbo que asuma una función clasificatoria forma un predicado nominal, y un reducido número de verbos, como vimos aquí con el verbo venir, puede formar ambos tipos de predicado. Bien, tenemos el número de oraciones simples en un texto, o el número de oraciones pues en un texto, es el número de verbos conjugados en modo personal. Y de ahí te recordamos pues que vimos que el infinitivo, el participio y el gerundio no están conjugados, ¿sí? Entonces esos no cuentan. Vamos a contabilizar los verbos conjugados únicamente, y esos van a ser en los que nos van a decir el número de oraciones en un texto. Aquí tenemos un texto y queremos saber cuántas oraciones hay, que equivale a decir cuántas oraciones simples hay, que equivale a decir cuántos enunciados bimembres hay, que equivale a decir cuántos verbos conjugados hay. Bien, bueno, vamos a ver. Toda la tierra estaba, es el primer verbo que está conjugado, así que ahí lo seleccionamos. Árida y sin fruto. Los árboles antes llenos de frutos hoy lucían. Lucían es el siguiente verbo conjugado. Pelones como palos de escobas. Nadie reía. Reía es el siguiente. Nadie bailaba. Bailaba es el siguiente verbo conjugado. Tal vez alguien lloraba, pero solo si aún tenía fuerzas para ello. Sin embargo, algo se sentía en el aire, el aroma suave de la esperanza. Aquí no hay verbo conjugado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos conjugados. Entonces podemos decir que este texto tiene 7 oraciones. Vamos a ver si no se nos escapó ninguno. Toda la tierra estaba árida y sin fruto, los árboles antes llenos de frutos hoy lucían pelones como palos de escobas. Nadie reía, nadie bailaba, tal vez alguien lloraba, pero solo si aún tenía fuerzas para ello. Sin embargo, algo se sentía. Bueno, cualquier similitud con la situación actual es mera coincidencia, alumnos, no queremos deprimir a nadie, aunque tiene desenlace feliz este texto, ¿verdad? Bueno, entonces, así se obtiene el número de oraciones en un texto. Solo conjugamos el número de verbos conjugados. Bien, esta fue tu primera clase de español. Puedes proceder a hacer las preguntas 1 y 2 de la hoja de ejercicios, la pregunta 2 de la segunda parte de ejercicios. Al final encontrarás las respuestas correctas para que puedas revisar si lo has hecho bien.